Muy bien, mis hermanos, son las 8 de la noche. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más que Él nos regala y que podemos tener la oportunidad de estar acá reunidos por este medio. Vamos a orar y luego de la oración, pues vamos a entrar en materia lo que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar analizando Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 para que ya pueda ir usted ahí buscando sus Biblias y tener ya a la mano estos dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4. Esos serán los textos que vamos a estar capítulos que vamos a estar analizando en esta noche. Voy a pedirle a mi hermano Jorge Collado, por favor, si me ayuda con la oración inicial y luego de eso pues iniciamos con la reunión. Ok, oremos hermanos. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa noche, la disposición que tenemos nosotros para recibir este estudio muy importante para el conocimiento, Señor, tanto espiritual como en lo secular, pero sobre todo para que nosotros podamos distribuir tu palabra. Te agradecemos porque nuestro hermano Gerson tiene esa disposición, el amor para enseñarnos de tu palabra, Señor. Sé con él para que con palabras fáciles y entendibles podamos comprender el estudio de estos dos capítulos. Padre bendito, con cada uno de nosotros también, para que seamos receptores de tu palabra y ponerla en nuestra vida diaria. En el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, la semana pasada hablábamos en el capítulo 1 y capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Decíamos que el capítulo 1 se dedica el autor a hablar de la divinidad de Jesús. Habla de que Jesús comparte la esencia con Dios, es un mismo Dios. Y en el capítulo 2 se va a enfocar en demostrar la humanidad de Jesús, que para que Él nos pudiese entender a nosotros también se hizo como nosotros, se hizo hombre. Entonces el capítulo 1 y capítulo 2 de Hebreos se trata de hablar de la divinidad y de la humanidad de Jesús, pero también se introducía el tema de que Jesús era superior a los ángeles. Los judíos o los hebreos creían de que Dios era el autor original de la ley, no tenemos problema en ello, lo creemos, pero ellos decían de que en el momento en que en el monte de Sinaí se le fue entregada la ley a Moisés, fueron los ángeles quienes la transmitieron, fueron los ángeles quienes trajeron la ley y se la dieron a Moisés. ¿Esto por qué? Bueno, porque la misma ley o la misma escritura, la misma palabra dice, nadie jamás ha visto a Dios. Por lo que ellos decían, como nadie ha visto a Dios, fueron los ángeles los que transmitieron la ley en el monte de Sinaí. Entonces viene el autor de Hebreos y dice, si ustedes creen esto, de que los ángeles fueron los portadores de la ley, Jesús es el portador de la palabra viva, de la palabra de Dios. Y Jesús está muy por encima de los ángeles. Si los ángeles fueron mediadores, ellos solamente se quedaron en el papel de servidores y Jesús es rey. Entonces vemos cómo Jesús está por encima de los ángeles. Pero en esta oportunidad, en el capítulo 3 se introduce que Jesús es superior a alguien muy importante para los judíos. Veamos qué es lo que tenemos para esta noche. Tenemos entonces, hermanos, acá Cristo superior a Moisés. ¿Quién era Moisés para el pueblo de Israel? Era el profeta, era el que guió al pueblo. De hecho,
cuando en el Nuevo Testamento encontramos algunos textos, se dice la ley de Moisés. Moisés tiene un papel sumamente importante en el pueblo judío. Moisés tiene un papel sumamente importante en la historia del pueblo de Dios. Ellos decían que Moisés era grande entre los grandes, pero Hebreos capítulo 3 se va a dar a la tarea el autor de decir que Cristo está muy por encima de Moisés. Entonces, el tema que vamos a estar tratando en estos dos capítulos, que sería capítulo 3, capítulo 4, se enfoca en el tema de Cristo superior a Moisés y la entrada en el reposo. Vamos a estar analizando eso en esta noche. Y por favor, vamos a estar leyendo primeramente Hebreos capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Y por favor, hermana Mayra Rocha, si me puede hacer el favor. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Por favor, hermano. Buenas noches, hermanos. Sí, con gusto. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Hasta el 6, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Muchas Amén. gracias, hermana. ¿Me podría decir la versión que utilizó? Nueva versión. Internacional. Esa es, hermano. Gracias, hermano. Muy clara la versión. Sí, tiene un Estos, lenguaje bastante sencillo, por eso me gusta. sí, sí, tiene un lenguaje bastante adaptado al día de hoy. En estos 6 versículos, hermanos, de estos primeros 6 versículos del capítulo 3, vamos a encontrar lo siguiente. Si usted se da cuenta, la primera frase, por tanto, hermanos santos, dice la Reina Valera 1960, que es la versión que estoy utilizando en esta clase. Por tanto, hermanos santos. Es la primera vez en la carta que se le llama santos a los miembros, a los oidores, a los receptores de la carta a los hebreos. Es la primera vez. ¿Por qué son santos? Bueno, porque en el capítulo 2 se dio a la tarea el autor de explicar de que Jesús cumplió una función sacerdotal. Como sacerdote, él se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, por nosotros mismos. Debido a lo que Jesús hizo, por lo tanto, hermanos, ustedes son santos. El pecado ha sido quitado. Ya no hay más pecado en ustedes, ¿no? Es lo que trata de decirles el autor. El pecado ha sido quitado. Pero, mire lo que dice. Participantes del llamado celestial. Se les llama santos, se les da el privilegio de llamarles santos, y esto es un privilegio, hermanos, que se nos llame santos, pero a la vez, este privilegio o esta invitación, que es este llamado, es para estar en el reino de Dios. Este llamado que nosotros hemos recibido, esta invitación que nosotros hemos recibido es para estar
en el reino de Dios. Pero esto, hermano, es esta invitación o este privilegio viene acompañado de algo en ese mismo versículo, que es un mandato. Si ustedes se dan cuenta, es un llamamiento celestial, es un privilegio, es una invitación para estar en el reino, pero esto viene acompañado de un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El mandato que se está pidiendo es considérenlo. Ese considerar se puede entender de una mejor forma en fijen sus pensamientos en Jesús. Ustedes han sido o tienen este privilegio, esta invitación a estar en el reino de Dios, pero van a estar fijando sus pensamientos en Jesús. Esa es digamos, es como la condición que se nos pide. Ustedes son llamados, ustedes son invitados, lo único que tienen que hacer es fijar sus pensamientos en Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, hermanos, en el versículo 1, precisamente del versículo 1 al 6 también, del 1 al 4, se hablaba de ser diligentes, a caminar con sumo cuidado en los caminos del Señor, no sea que perdamos una salvación tan grande. Por eso en el capítulo 3, consideren al apóstol y sumo sacerdote Cristo Jesús. Entonces Jesús es llamado apóstol. Jesús como apóstol es enviado y es revestido de autoridad. ¿Notamos esto? Jesús como apóstol, que lo introduce el autor de los Hebreos, es porque es enviado y revestido de autoridad. Enviado por el Padre, revestido de autoridad. Por eso fijen sus pensamientos en él. Jesús está por encima de Moisés. Mire lo que va a seguir diciendo. Versículo 2. En la Reina Valera 1960 inicia con la frase, el cual es fiel al que lo constituyó. El cual es fiel, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Si usted nota, no dice el pasaje que fue fiel, o sea, que Jesús fue fiel, sino dice el cual es fiel. No está hablando en un pasado, está hablando en un presente. Jesús continúa siendo fiel en su papel de sacerdote. Jesús hasta el día de hoy intercede por nosotros. Jesús hasta el día de hoy sigue limpiando los pecados. Jesús hasta el día de hoy, a pesar de que su obra su sacrificio fue único, él sigue con su papel de sacerdote. Él intercede por nosotros. Está la idea también en la carta de Juan. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confesar nuestros pecados a Jesús. Él es nuestro abogado. Entonces, el cual es fiel es un verbo presente, hermanos, y Jesús continúa hasta el día de hoy siendo fiel en su papel de sacerdote. Hermano Raúl. Me parece interesante el juego del verbo, ¿verdad? Ahí, mientras que al Señor Jesús dice es fiel, de Moisés dice fue. Me parece importante. Gracias, hermano, por la observación. Si estamos hablando de la superioridad de Jesús sobre Moisés, Jesús lo sigue siendo. La obra de Moisés cesó, terminó. Él fue fiel cuando tuvo su oportunidad, cuando estuvo sirviendo en la casa de Dios, fue fiel. Jesús lo continúa haciendo. Qué interesante todo esto que se nos presenta en este pasaje.
Hay una idea entonces en todo ello. Dios es el arquitecto de la casa. Jesús es el edificador de la casa de Dios. Y Moisés es un siervo en la casa de Dios. Mire cómo el autor presenta la superioridad de Jesús sobre Moisés. Dice, Dios es el arquitecto, Jesús le edifica y Moisés sirve. Es un servidor en la casa de Dios. Obviamente el arquitecto, el edificador, está por encima del que sirve en la casa. Ahora, sigamos viendo lo que dice el pasaje. Esta idea de Dios es arquitecto, Jesús edificador y Moisés siervo está del verso 2 al 5. Pero note lo que va a decir el verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, y mire la expresión a la que introduce. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ok, mire la idea. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La idea, somos su casa, sí, condicionante, somos firmes y si somos fieles al Señor. Mire qué interesante. Somos iglesia, somos cuerpo, somos casa, si nos mantenemos firmes al Señor. Si no fluctuamos en el camino del Señor. Si con valentía enfrentamos el mundo. Si nos aferramos a la esperanza y confiamos en la fidelidad de Dios y sus promesas. Somos su casa, una vez más. Somos su pueblo. Somos su iglesia. Si somos firmes, enfrentamos el mundo y nos aferramos y confiamos en la fidelidad de Dios y sus promesas. Hay una condicionante. Por eso el autor en el capítulo 2 dijo, cuidado, mucho cuidado, no sea que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande. Somos su iglesia, si confiamos, si somos valientes y si confiamos y nos aferramos a la esperanza de la fidelidad de Dios en sus promesas. Esa es una gran reflexión para nosotros como iglesia. Seguimos entonces, mis hermanos, y avanzamos a lo que dice el verso 7 al verso 19. Y voy a pedir, por favor, a mi hermana Catherine, por favor, si puede leer del 7 al 11, por favor. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras 40 años, a causa de lo cual perdón, a causa de lo cual perdón, a causa de lo cual me desgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, jure en mi ira, no entrarán en mi reposo. Gracias, hermana. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz. Hebreos capítulo 3, hermanos, del verso 7 al 11. Note usted bien,
es una cita de Salmos 95. Ese es el salmo citado en esta expresión. Si oyeres hoy su voz. Salmos 95. Los últimos versículos del Salmo 95 va a notar usted esta cita. Pero es característica del escritor en la carta a los Hebreos, al momento de introducir una cita o una referencia del Antiguo Testamento, decir Dios o el Espíritu Santo dice. En esta ocasión dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. No es David el que está hablando, porque a David se le atribuye el Salmo 95. O sea, no es David el que está diciendo esto, es el Espíritu Santo el que está hablando. Y él es el que dice. Por lo tanto, si es el Espíritu Santo el que está hablando, su vigencia sigue y la advertencia continúa. Por eso ese hoy no se quedó atrás. No fue solamente un hoy para los que escucharon o los que leyeron el Salmo en aquellos tiempos, sino que aún continúa hasta el día de hoy, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Y qué es lo que dice? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué obras vieron los del pueblo de Dios en el desierto? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué obras de Dios vemos nosotros hacia el pueblo? La protección, la nube, la Ok. columna de fuego, el Ajá, ¿qué maná, más? El maná, el el agua en la agua. roca. Amén. Dice entonces la cita, ustedes vieron o ellos vieron mis obras 40 años y por eso me disgusté. Porque viendo lo que yo hacía, vagaban en su corazón y no conocieron mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Qué tremendo, ¿no? Y más adelante, el mismo autor de los Hebreos va a decir, qué terrible, qué horrible es caer en manos del Dios vivo. El mensaje de Hebreos, hermanos, es tremendo, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, yo no sé cuántos años lleve usted dentro del cristianismo, pero sin duda alguna hemos sido testigos del poder de Dios. Sin duda alguna hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Y qué terrible sería endurecer nuestro corazón, portarnos mal con el Señor y que el Señor diga, no entrarán más en mi reposo. Porque esa advertencia no es una advertencia que quedó en el pasado, es una advertencia que continúa hasta el día de hoy. Hay peligro. El hecho de que nosotros, hermanos, ya hayamos entrado al cristianismo, tenemos el Espíritu Santo como arras de la promesa, tenemos el Espíritu Santo como una prueba de lo que será estar con el Señor, pero tenemos que estar firmes, no nos podemos descuidar, no nos podemos dejar llevar por la corriente del mundo, no sea que perdamos una salvación tan grande. Mire lo que va a decir el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Parece ser, mis hermanos, parece ser de que los receptores de la carta a los hebreos empezaban a titubear un poco en cuanto a la confianza en Dios. Todo el contexto que les estaba rodeando
como Roma los está persiguiendo, los está expulsando, empiezan a tener desconfianza. Y mire lo que dice el verso 12, leámoslo una vez más. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado que entre ustedes no empiece a existir la incredulidad, porque la incredulidad los va a empezar a apartar de Dios. Se le pide al pueblo de Dios en este pasaje que no exista incredulidad en sus corazones. La incredulidad es caracterizada por la desconfianza y el escepticismo, y esto resulta en desobediencia. Y la desobediencia resulta en apostasía. ¿Y cuáles son las señales de la apostasía? El endurecimiento y la incapacidad de arrepentirse. Yo sé que lo que voy a decir ahorita, todos quizá lo hemos conocido, lo hemos visto. ¿Ha conocido usted hermanos que duraron años en el cristianismo y que hoy ya no están? ¿Ha conocido usted a hermanos que predicaron la palabra del Señor y hoy ya no están? ¿Ha conocido usted a hermanos que usted los veía evangelizar, que usted los veía andar en los caminos del Señor y hoy ya no están? ¿Sabe por qué pasa esto, hermanos? En algún momento de prueba, en algún momento de dificultad, empezaron a desconfiar de Dios. Empezaron a desconfiar de las promesas de Dios y eso los alejó. La incredulidad los alejó. Se volvieron desobedientes a los preceptos, a los mandatos del Señor. Sus corazones se endurecieron y hoy son incapaces de arrepentirse. Mirad, hermanos, dice el autor, que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad. Es terrible empezar a desconfiar del Señor. Es terrible empezar a desconfiar de las promesas que el Señor ha hecho. Por eso, si usted se da cuenta, la cita anterior dice, por tanto juré en mi ira, dice el Señor, que no entraran en mi reposo. Esa promesa del reposo no se quedó en el pasado, continúa. Usted y yo tenemos aún esa promesa de entrar a esa eternidad para estar con el Señor por siempre. Pero si empezamos a desconfiar, si empezamos con el escepticismo de le creo o no le creo al Señor, nos vamos a volver en algún momento desobedientes, se va a endurecer nuestro corazón y vamos a ser incapaces de arrepentirnos. Una vez más, introduzco un pasaje de Pablo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El camino del Señor, mis hermanos, hay que andarlo con cuidado. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Somos su casa, somos su iglesia. Si somos valientes y enfrentamos el mundo y si nos aferramos a las promesas de nuestro Dios. Sigamos leyendo, por favor, lo que dice la carta y veamos al verso 13 en adelante. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y vuelve a introducir en el verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué cosa? De la incredulidad. Mis hermanos, nosotros somos creyentes, ya no somos incrédulos. Pero lo que llama la atención es que la carta de los hebreos no es dirigida a inconversos, es dirigida a creyentes. Y algunos creyentes posiblemente empezaron a titubear y a desconfiar de las promesas del Señor. Y les dice, si ustedes desconfían, si ustedes se vuelven contra el Señor, no entrarán en el reposo. ¿Qué le pasó a Moisés cuando dejó de atender la instrucción de Dios? Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y luego Dios le dice, por cuanto desconfiaste de mi palabra, no entrarás a la tierra prometida. Qué terrible, hermano. Si nosotros desconfiamos del Señor, corremos el riesgo de no entrar en el reposo que se nos ha prometido a través de la persona de Jesús. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este pasaje, de estos textos? Hay muchas conclusiones, pero yo quiero que regresemos una vez más a el verso 13, verso 12 y 13, y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los creyentes deben cuidar el bienestar espiritual de otros con compromiso y fidelidad. Somos un cuerpo, ¿ok? Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y si somos un cuerpo, estamos unidos. Y si estamos unidos, nos convertimos en la familia de Dios. Somos casa de Dios. Por lo tanto, no vamos a actuar cada quien por su lado. No somos iglesia cada quien en su hogar. A veces algunos dicen, no tengo la necesidad de reunirme. Es que así no es como se forma la iglesia, no es así como se forma la comunidad, no es así como se forma el pueblo del Señor. Todos debemos cuidarnos entre todos. Esa es la idea que transmite el autor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes. Estén atentos también a la actitud de sus hermanos. Exhórtense los unos a los otros. Los creyentes deben cuidar el bienestar espiritual de otros con compromiso, con fidelidad, incluso cuando no se vean los resultados inmediatos. Porque ¿cuál es la consecuencia? No entrar en el reposo. Hermana Reina. Hermano, ahí me recordó el texto cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano y él le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sin embargo, sí, así era su guarda, pero eso puede suceder ahora. Cuando alguien me diga, usted está cuidando a su hermano, ¿por qué? Aquí se puede cuidar solo. No, tengo que ser guarda de mi hermano. De hecho, el apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo, ustedes mujeres cuiden de las más jovencitas. Ustedes sean como padres, ¿no? Para los jóvenes. Somos llamados dentro de la comunidad a cuidar también de nosotros mismos. No es responsabilidad solamente del predicador. También es responsabilidad nuestra de cuidar el bienestar espiritual de otros. Ese es el mensaje que se nos está transmitiendo en estos pasajes. Entramos al capítulo 4 y en el capítulo 4
Veamos qué es lo que se nos va a decir. Vamos a leerlo, por favor. Voy a pedirle a mi hermano Ulises, si estás ahí, por favor, hermano, si me puedes ayudar leyendo del versículo 1 al 4 del capítulo 4. Noche, dice así la palabra del Señor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque bien a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Amén. Hermano Ronald, del 5 al 8, por favor. Amén. Dice así, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Mi hermano Jorge, del 9 al 13, por favor. Ok. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. ¿Hasta cuál, hermano? Hasta el Ahí hasta 13. el 10, hasta el 13, ok. Pues, Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Palabra de Dios. amén. Gracias, hermanos. Notemos cómo inicia el capítulo 4. ¿Con qué palabra inicia? Temamos, pues. Temor. Ey, el temor, una advertencia, ey, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. La promesa de entrar al reposo del Señor continúa. Y otra vez más, temamos, se les dice a todos, y es que los miembros todos son responsables por el bienestar de la iglesia. Los miembros todos somos responsables por el bienestar de la iglesia. Por eso temamos, pues. No es solamente trabajo del predicador, del evangelista. No. El autor de los Hebreos tiene alma de pastor y trata de orientar a quienes les está escribiendo. Pero cuando él habla de la salvación, él dice, temamos. No es algo que solamente le pertenezca a él, no es una función que solamente sea de él, es de todos. Temamos, pues. La responsabilidad es de todos. Ahora, la promesa, hermanos, la promesa de entrar en el reposo todavía permanece.
No, eso no es algo que se haya dado en aquel tiempo y terminó, sino que el capítulo 3 que leímos anteriormente fue un ejemplo de lo que puede sucederle a los creyentes si no confían en la promesa de Dios. ¿Qué pasó con estos hombres que salieron de Egipto? Ya no entraron en la tierra prometida a causa de su desobediencia. Entonces, en el capítulo 3 sirve de ejemplo, sirve de introducción para el capítulo 4 y decir, hey, ustedes creyentes, temamos, no sea que parezca que no hayamos alcanzado aún ese reposo y que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia de aquellos que no entraron al reposo de Dios. Los que hemos creído, miren lo que dice el verso 3. Bueno, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. También a nosotros. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Recordamos lo que decía el capítulo 2, verso 1 en adelante. Decía, oigamos pues, atendamos, escuchemos con atención, porque ellos oyeron la palabra, pero no pusieron atención. No tuvieron fe, desconfiaron en el Señor. Hermano Raúl. Sí, es básico, pienso, el capítulo 3 para entender el 4, ¿verdad? Esa palabra incredulidad da pie la convierte luego en desobediencia. Y el capítulo 4 comienza temamos. El temamos es, o sea, no temían, no tenían fe, no creían, ¿verdad? No estaban seguros. No. Entonces, todo el 4 se desarrolla basado en la falta de credibilidad y en la falta de obediencia. Gracias, hermano. Claro, claro, muy claro. Gracias, hermano. Como decíamos, posiblemente se dice que algunos de los que están escuchando, los de los destinatarios, estaban empezando a desconfiar. Y por eso el mandato, este es un mandato, temamos pues. O sea, no es juego lo que estoy diciendo, o sea, no es básico, no es ahí a la ligera, no, temamos. Miren lo que dice el verso 3, pero los que hemos creído, note usted el verbo, entramos en el reposo. Entramos. La promesa que Dios hizo de entrar en el reposo se ha transformado en una realidad, según el plan y el propósito divino de Dios. Note esto, hermano, quiero que usted entienda bien esta parte. Los que hemos creído ya entramos en el reposo. Aunque no de manera completa, ya estamos experimentando lo que es entrar en el reposo de Dios. Cuando usted se bautizó, quiero que usted traiga a su mente el día de su bautismo. Cuando usted salió de esas aguas bautismales, ¿acaso no sintió paz en su corazón? ¿No se sintió renovado? Y cuando cometimos el primer pecado después del bautismo, esa sensación de decir, hey, no quiero hacer esto, no quiero pecar. Hemos entrado a estar en paz con Dios. Por eso, ¿qué es el reposo? Bueno, el reposo que se nos está hablando no es un reposo como lo llegaron a entender los fariseos. Los fariseos creían que el día de reposo era un cese absoluto de obras
Y si ustedes se han dado cuenta en los evangelios, condenan a Jesús por las obras que Jesús hace en el día sábado, porque tomaban el día literal del sábado como un día que no podían hacer ningún tipo de obras. Pero este reposo es un reposo espiritual, y este reposo espiritual va a implicar el cese del pecado, ya no más pecado. Y este reposo nos da la entrada a la presencia sagrada de Dios, donde su pueblo se une en adoración y alabanza. O sea, usted y yo, hermanos, estamos experimentando el reposo. Por eso es que cuando nosotros vamos a las reuniones, donde tenemos nuestra congregación, donde nos reunimos como iglesia, ese momento debe ser de reposo, y nuestra vida, todos los días de nuestra vida, a partir de creer en Jesús, debe ser en reposo, de estar en paz con Dios. Por eso ya no hay más cabida del pecado en nuestras vidas. ¿Qué trae el pecado? División. ¿Qué trae el pecado a nuestras vidas? No trae nada bueno. Condenación, lejanía, enemistad con Dios. Por eso los que hemos creído ya entramos en el reposo con Dios. Ya estamos en paz. Ya el pecado ha sido quitado. Por eso el capítulo 3, santos. Ustedes son santos. Y temamos, porque los que ya hemos creído y ya entramos al reposo, temamos y confiemos y seamos valientes en el Señor, no sea que caigamos como cayeron en el desierto los que empezaron a desconfiar de Dios, siendo testigos de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Nuestra hermana comentaba, ellos fueron testigos de cómo Dios les hizo caer maná del cielo. Ellos fueron testigos de cómo Dios les abrió el mar rojo para pasar al otro lado del desierto. Ellos fueron testigos de cómo Dios los cubrió con su nube durante el día para que el sol del desierto no les afectara a ellos. Ellos fueron testigos de cómo la columna de fuego los acompañaba para poder darles ese calor en ese frío desierto de noche. Y aún siendo testigos de todo ello, ellos fueron incrédulos a las promesas de Dios. Usted y yo sabemos mejor en nuestras vidas qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. De hecho, el mismo capítulo de Hebreos, pero un poquito más adelante, va a decir que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Sus promesas siguen vigentes. La promesa del reposo sigue vigente. Y los que ya hemos creído, los que ya hemos sido bautizados, ya hemos sido apartados del pecado y tenemos el acceso a la presencia sagrada de Dios. Sintámonos privilegiados de que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Qué hermoso el mensaje de Hebreos, pero sigue diciendo, poco más adelante, antes de entrar a esta parte que tengo en la diapositiva, sigue diciendo el verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Falta que algunos entren al reposo. Falta que algunos entren a este reposo con el Señor. Entonces, hay que seguir anunciando la buena nueva.
Hay que seguir anunciando la buena noticia, el evangelio de salvación. Dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, hermanos. Ahorita tenemos una probadita nada más. Pero cuando Jesucristo vuelva, cuando el Señor vuelva por su iglesia, entonces, hermanos, ya vamos a disfrutar del reposo eterno en compañía o al lado de nuestro Dios. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y se introduce el versículo 12 y 13, que es un texto muy conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada de dos filos era un arma utilizada en aquel entonces, hermano, que cuando lo introducían, cuando mataban a alguien, eso era de los dos lados que tenía filo, ¿no? Y era tremenda, era el arma más letal, arma de dos filos, espada de dos filos, el arma más letal, y por eso la Biblia en ese momento era conocida así como la espada de dos filos, como el arma más letal, porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No son letras muertas lo que nosotros estamos leyendo, sino que esas letras, sino que esta palabra retumban en el corazón de las personas. Hermanos, estas personas a veces que aún no han creído en el Señor, cuando escuchan hablar de la palabra de Dios, la palabra de Dios no regresa vacía. Hay algo que les queda en su mente, hay algo que les queda en su corazón. ¿Por qué cree usted que tanto ataque contra la Biblia? ¿Por qué cree usted que han habido personas y en su momento Roma intentó destruir todos los escritos? El enemigo que usted y yo conocemos no está contento que tengamos este libro en nuestras manos y que podamos leerla para edificación nuestra y para anunciar el mensaje a otras personas. Porque este mensaje que está escrito en este libro es un mensaje vivo, es un mensaje eficaz y es un mensaje que penetra en el corazón de los hombres, que llega y discierne los pensamientos y que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. El mensaje de la Biblia retumba en el corazón de las personas. Y estos dos capítulos, usted se ha dado cuenta, dice, considera el día de hoy para entrar en ese reposo. Aún hay oportunidad para que podamos anunciarle el mensaje a otras personas que aún no han entrado a estar en paz con Dios. Este mensaje penetra el alma, el espíritu, los pensamientos y el corazón, y nada, pero absolutamente nada, está oculto a Dios. Pero aquí está lo terrible, porque solo los incrédulos rechazan descaradamente la palabra de Dios. Usted y yo ya no somos incrédulos y no podemos rechazar el mensaje que está escrito en este libro vivo, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No podemos rechazar el mensaje,
No podemos nosotros comportarnos con incredulidad porque podemos caer en el ejemplo de los antiguos. Y hoy tengo un mensaje para finalizar esta clase. Confianza y esperanza. Confiemos en el Señor. Confiemos en la promesa que se nos ha hecho, en esa esperanza eterna que tenemos de entrar en el reposo con nuestro Señor. Hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que usted quiera hacer, es el momento que usted lo puede hacer en esta clase. Hermano Jorge. Sí, hermano, es maravilloso ver de qué manera siempre se expresa el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Y el inicio del capítulo 4 es temed, esa palabra de tener temor, pero no es un temor de como nosotros, por ejemplo, a veces nos asusta algo y es un temor de peligro, sino es un temor de ser obediente. Y algo muy hermoso, inicia este capítulo de decir, de tener ese temor y usted enfatiza al final y dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 que el fin de todo mensaje, ¿verdad? Es el temor a Jehová. Y eso es importante, que nosotros como hijos de Dios, que estamos en este reposo de la paz con Dios, tengamos siempre temor a estar en pecado para nosotros estar más cerca cada día de nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, hermano. Qué buena reflexión. Temamos, estemos en paz con el Señor. No lo tentemos, ¿verdad? No tentemos al Señor. Hermana Reina. Eso que dijo el hermano me encanta porque también ese temor significa reverencia, hermano, reverencia y obediencia. Y lo otro es, hermano, que me deleito porque estoy llevando a la mente eso último que dijo, confianza y esperanza. Esa es la que tenía el apóstol Pablo, porque cuando él finaliza, dice, he terminado mi carrera, mi luz. Y está hablando no precisamente de que ha cesado el trabajo solamente pues, en la iglesia donde él estaba, sino de toda la lucha que él tuvo espiritual. Esa es la lucha que él tuvo mayor, porque sabemos pues todo lo que él pasó. Entonces pues me gozo porque es bonito cuando alguien dice, para mí el morir es, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y todo lo que se nos han adelantado, hermano, yo creo que se deleitaron porque tenían esa confianza y esa esperanza, tal vez, ¿verdad? Pienso, porque pues lo mido a través de la espiritualidad de muchos hermanos porque se han ido. Entonces pienso de que ese gozo se lo llevaron porque al saber de que había terminado su lucha, pero que tienen una vida mejor que la que tuvieron tal vez aquí en cuanto a las luchas, ¿verdad? Gracias, hermano. Sí, hermana, excelente. Bueno, los que ya han partido a la presencia del Señor, esperemos que estén disfrutando de ese reposo. A nosotros nos queda confiar y llegar, ¿verdad? Y también disfrutar de ese reposo con el Señor. Hermana Mayra y luego los hermanos Ronald. Hermana, encantada de este estudio que tenemos porque me he dado cuenta el día de hoy en el capítulo 10 que habla del reposo. Yo me imaginaba el reposo cuando fallece la persona y está hablando de cuando entramos a su reino, que formamos parte. Estamos vivos físicamente, pero también entramos a la vida espiritual. Muy agradecida con Dios, con usted por llevarnos en este mensaje tan bonito y tan profundo, ir estudiando poco a poco, comprendiendo las escrituras y lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Amén. Empezamos, hermanos, a disfrutar de la vida eterna desde que empezamos a creer en el Señor.
empezamos, y a través de esa obediencia empezamos a gozar de la vida eterna y de estar en paz con el Señor. Entonces, por eso el mensaje de Hebreos, vuelvo y lo recalco, sigan firmes, ¿no? O sea, sigan firmes porque no es algo que se va a dar, es algo que ya lo estamos viviendo. O sea, ya estamos nosotros disfrutando de ese reposo. No podemos nosotros titubear y dejar, bueno, a ver si Dios se compadece, ¿no? A ver si Dios tiene misericordia, ¿no? Dios tiene misericordia, pero también depende de nosotros el luchar para poder alcanzar ese reposo espiritual. Hermano Ronald. Me pareció muy interesante, hermano, sobre el verbo que se menciona en el capítulo 3, que dice que Jesús es fiel, que usted nos daba la información que el verbo está en presente y que Jesús continúa siendo fiel en su papel de sacerdote. Y mientras que en el papel de Moisés dice que fue, o sea, que durante su tiempo, cuando él estuvo sirviendo a Dios, fue fiel, pero el verbo de Jesús sigue siendo presente. Y yo terminaría estos dos capítulos con la frase de Cristo está por encima de todo y de todos. Amén. Y es el mensaje, ¿no? Cristo está por encima de todo y de todos. Y quiero culminar en esta noche leyendo aquí también el Salmo 46 que nuestro hermano Jorge enviaba. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, y dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Qué maravilloso tener al Dios vivo. Qué maravilloso es creer en el Dios eterno, inmutable y el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oramos en esta noche. Soberano Dios, gracias te damos por lo grande y maravilloso que tú eres. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, oh Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido entrar en ese reposo y estar en paz contigo. Gracias porque no pudo ser posible si no fuera por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario se entregó por cada uno de nosotros. Padre, no queda más que darte las gracias y pedirte que nos ayudes para seguir siéndote fiel, para que podamos seguir siéndote, Señor, pues cada día sirviéndote, alabándote y glorificándote. Pedimos, Señor, de que nos fortalezcas, que nos ayudes a poder siempre estar de la mejor manera delante de ti y que podamos siempre darte la honra y la gloria. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Gracias, oh Dios, por ser nuestro Dios. Y es en Jesús que oramos y damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Para la próxima clase estaremos leyendo, si se dieron cuenta, faltaron 4 versículos del capítulo 4. No los tocamos porque esos entran con el capítulo 5 y capítulo 6 que vamos a estar leyendo y analizando en la próxima clase.